Rodolfo, Rodolfo, ¿qué haces aquí? Hola, Rodolfo. Hoy venimos a hablar de una cuestión muy complicada, así que vamos a intentar hilar fino, porque la verdad es que es un tema que puede levantar ampollas, y me refiero al nacionalismo en España. ¿Por qué existen tantos nacionalismos en España? ¿Y por qué parece que España es especial en este sentido? Los nacionalismos, la verdad es que están muy bien, insertados en la democracia actual, ya que, gracias a Dios, tenemos una constitución que avala la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Por fortuna, es decir, tanto puedes ser nacionalista como puedes no serlo, patriota, o simplemente ser ateo o ser lo que te dé la gana, ¿vale? Es una cuestión meramente personal, por fortuna. El nacionalismo como movimiento político surge sobre todo a lo largo del siglo XIX, a finales del siglo XIX, como una reacción del propio mercado político en esa época, y es realmente una cuestión europea. Es decir, que en Europa se fragua todo eso a partir de, digamos, el siglo XVII, cuando se conjuga a partir de la Paz de Westfalia los nuevos territorios europeos y la nueva, digamos, el nuevo panorama político o sociopolítico o geopolítico de Europa, ¿no? Eso sucederá también a lo largo de los siglos venideros con la Paz de Viena, por ejemplo, y los diferentes tratados que hay, ¿no? Hasta llegar hasta el siglo XX, el comienzo de este siglo XX, antes de la Guerra Mundial, digamos que el concepto de raza era muy habitual. Aquí en España, por ejemplo, se hablaba de la raza catalana, de la raza gallega, de la raza española, la andaluza o la vasca, ¿no? Es decir, que cada territorio de alguna forma pensaba en la raza como una cuestión genética de pureza, de afiliación a una nación existente en términos tanto geopolíticos, territoriales, como en términos genéticos, ¿no? Y claro, antes de la Guerra Mundial, de la primera, que se dio en 1914, era muy habitual pensar en el concepto de raza como un concepto válido en términos sociopolíticos. Después de la Segunda Guerra Mundial cambió todo, ya que la raza aria y Hitler, digamos que popularizaron de forma negativa el concepto de raza, ¿no? Y digamos que los fundadores de los movimientos nacionalistas actuales, por un lado, 1895, si no recuerdo mal, Sabino Arana, que fundó el Partido Nacionalista Vasco, era una persona extremadamente racista, y de hecho lo podéis consultar. No es algo que pretenda decir, sino es una cuestión histórica, ¿no? Era una persona profundamente racista y hablaba de la superioridad de la raza vasca. Incluso el racismo vasco, digamos que hizo alusión a un patriarca, digamos, ancestro del cual provenía el pueblo vasco, que se llamó Aitor, según ellos, y que era indopersa, ¿no? Es decir, realmente el racismo vasco generó una genealogía ascendente para justificar la pureza de la raza vasca, ¿no? También pasó algo similar con el nacionalismo catalán. Digamos que el fundador del republicanismo nacionalista catalán, Luis Companys, él mismo hacía alusión a la raza catalana, y también hacía mención a la inmigración castellana que había en Cataluña, ¿no? Como si Cataluña hubiese sido invadida por los castellanos y la raza pura catalana estaba oprimida e invadida, ¿no? Es una forma de verlo muy curiosa, pero que es hija de sus tiempos. Es decir, debemos entender que a lo largo del siglo XIX era normal generar este tipo de encuentros políticos, porque era hija de su tiempo, simplemente, ¿no? Esta cuestión. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, la cuestión de la raza tuvo que cambiar,
puesto que careció de la legitimidad popular. No así antes de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, ya que la primera oleada de los nacionalismos modernos se dio antes de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial, la Segunda, fracturó por completo la sociedad y cambió el paradigma del pensamiento nacionalista hacia el concepto de culturalidad. Y es curioso porque si antes se hablaba del acervo genético, ahora se habla del acervo genético cultural, ¿vale? Que también se le denomina genética ambiental. Antiguamente, en la cuestión de la raza se aludía a la genética cuantitativa, es decir, a aquello que tenemos físicamente en el organismo, ¿no? A la descendencia de la raza pura. Pero no solamente era una cuestión nacionalista territorial, también lo era en conceptos de Estado. Es decir, el nacionalismo español tuvo, digamos, su mayor cota en el franquismo, ¿no? Realmente también se hablaba de la pureza de la raza española. Pero claro, intelectuales como Miguel de Unamuno muy bien dijeron que la raza española no existe. No existe, es una mezcolanza de un montón de gente que ha estado aquí, al igual que el resto de territorios. Me atrevo a decir, lo siento, que tampoco existe la raza vasca ni la raza catalana. Son cuestiones, son paradigmas y son constructos que se generan para justificar finalmente pues unas políticas, ¿no? Pero claro, cuando carece de legitimidad, cuando se llega al punto en el cual la raza ya nadie puede comprar eso, porque se ha demostrado que el concepto de raza aria nos ha llevado a una guerra mundial, cambia por completo el paradigma y se le cambia el concepto de raza por el concepto de cultura. Ahora ya pasamos del nacionalismo meramente racista, que es el de la primera ola, al nacionalismo cultural, que es el de la segunda ola, ¿vale? Este nacionalismo cultural realmente es muy similar, solo que cambian ciertos conceptos. Por ejemplo, el concepto de la raza se pasa al concepto de los pueblos que están oprimidos, los pueblos puros que no pueden consumar, por ejemplo, su supuesto proyecto implícito de Estado-nación, puesto que son una nación, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy andaluz y que nací en 1984, yo he experimentado, digamos, el andalucismo. Es decir, a mí me han pretendido inculcar en sociedad también que existe una nación andaluza y que nosotros somos hijos de una nación que debería ser Estado, que de hecho es una comunidad autónoma, Andalucía, y que podría tener todavía mayor autonomía hasta constituirse en un Estado totalmente independiente y legítimo dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Bien, yo como andaluz, por ejemplo, tengo el defecto de sentirme andaluz, de sentirme español, de sentirme europeo, de sentirme terrícola y, si me apuras, de sentirme sistema solariano y vía lácteo. Es decir, no tengo ningún problema por ser gaditano de Cádiz, por ser andaluz de Andalucía y todo ello, ¿no? Yo me siento español y no por ello no me siento andaluz. No es excluyente. Claro, en mí, por ejemplo, no ha arraigado, digamos, la ingeniería social del andalucismo, ¿no? En otras personas sí han podido arraigar, pero al final es una cuestión política. Hay entidades políticas que manejan la cuestión del andalucismo como forma de conseguir votos. El Partido Andalucista, por ejemplo, pretende convencer o hacer ver a la sociedad andaluza de que debemos ser independientes, y uno de los grandes problemas de Andalucía es que Andalucía es una nación y debería ser un Estado independiente, y no estamos legítimamente siendo la nación que se supone que deberíamos ser, ¿no? Eso es una cuestión muy compleja, es muy compleja esa cuestión. ¿Cómo puedes convencer a la gente de que sí somos una nación y de que España nos oprime? Para empezar, tienes que demostrarlo en términos históricos, sociales y políticos. O tienes evidencias o te las inventas. Es una cuestión muy interesante. O bien haces una lectura interesada de la historia, ¿no? Curiosamente, el nacionalismo cultural, que es el nacionalismo de la segunda ola, como comento,
Este nacionalismo está basado en 3 principales objetos. El primero es el ritual. Es necesario constituir rituales sociales para poder generar el concepto de identificación nacional, ¿vale? El ritual puede ser desde una bandera, el uso de una bandera como forma de visibilizar la nación, es un símbolo, como el uso de todo tipo de rituales políticos, sociales, etcétera, ¿no? Realmente los otros 2 objetos entroncan también con el concepto de ritual y son, por un lado, el concepto de los símbolos como tal. Los símbolos son muy importantes y tienen que ver con la identificación simbólica del propio país, ¿no? Es decir, todos nosotros estamos concentrados simbólicamente en una bandera, ¿no? No obstante, es una cuestión interesante, ¿no? El hecho de que varias personas se quieran identificar con una bandera es síntoma de que hay visos de este culturalismo y de este definicionismo simbólico, ¿no? Con esta identificación a partir de los objetos, ¿no? Que esto se está usando desde la propia historia, ¿no? Para la constitución de los estados-nación que hay por todo el mundo, ¿no? El tercero es el ocio y el arte, es decir, el uso del ocio y del arte, de los videojuegos, de las películas, de las canciones, para visibilizar el concepto de identificación de nacionalismo cultural, ¿no? Y todo esto genera en el propio pueblo, en lo que es la sociedad, una influencia directa que permite la visibilidad de la identificación cultural con el concepto de nación, ¿no? Y esto es muy interesante, ya que estos objetos políticos se supone que tienen simplemente una función orgánica y natural. Es decir, aquí en Andalucía, por ejemplo, el hecho de visibilizar nuestra identidad cultural, que algunos dirían nacional, haciendo una dicotomía entre lo nacional y lo no nacional, es decir, aquello que es andaluz y aquello que no es andaluz, ¿no? Lo cual no es tan fácil, porque somos también España, es decir, la historia de España y la historia de Andalucía están entrelazadas. No se puede decir que aquí Andalucía no seamos España desde un punto de vista cultural, ¿no? Al igual que no se puede decir del País Vasco, de Cataluña, de Galicia o de Murcia, ¿no? Ya que somos España y es una historia de un territorio completo, es decir, la historia está ahí, ¿no? Es un hecho, son hechos. Entonces, en ese sentido, esta dicotomía, digamos, es una falacia, porque no se puede decir que una cosa es andaluz o no andaluza desde un punto de vista meramente territorial. La cuestión es mucho más compleja, ¿no? Pero claro, aunque parezca algo orgánico, como por decir que una sevillana es algo andaluz o es algo español, yo diría que es ambas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, aunque parezca que la visibilidad de los objetos supuestamente nacionales, más allá de eso, hay objetivos muy claros de las élites políticas. Muchos nacionalistas que pretenden la secesión. ¿Qué es la secesión? La segregación, ¿vale? La división territorial y estatal, ¿no? Lo cual no es ni malo ni bueno, es simplemente un proyecto político, ¿no? Pero el concepto de indefinición de los pueblos, porque los pueblos libres, ¿no? Es no solamente abstracta, sino también peligrosa, porque cada persona interpreta en el concepto de los pueblos lo que le da la gana. De hecho, Gabriel Rufián siempre dice: ¡Viva Andalucía libre! Yo soy andaluz y yo me río, siento un poco de vergüenza ajena cuando escucho ¡Viva Andalucía libre! Porque que un catalán diga ¡Viva Andalucía libre!, sin que se le caiga la cara de vergüenza, me parece digno de comedia, puesto que yo soy andaluz y yo no estoy sometido por España. No lo estoy, de hecho soy español. Y Gabriel Rufián también es español. Y quizás no lo sienta y me parece muy bien, ¿vale? Tiene todo su derecho, ya que es español y lo garantiza la Constitución española, tiene todo el derecho a no sentirse español y a expresarlo y a decir lo que le dé la gana, porque estamos en una democracia y en un país libre, ¿vale? España, me refiero.
Y también está en un territorio libre, Cataluña, que es un lugar maravilloso. En este sentido siento un poco de vergüenza ajena. ¿Por qué te arrogas tú la propiedad y la legitimidad moral para decir viva Andalucía libre cuando ni siquiera eres andaluz? No representas a ningún andaluz, no representas a los pueblos. Y esto es una cuestión muy interesante, ya que, por ejemplo, el concepto de los pueblos es uno de los muchos conceptos que maneja la propia programación lingüística nacionalista cultural, ¿vale? Y esta programación lingüística entronca con los propios ideales y objetivos ocultos, entre comillas, que no son ocultos realmente ya, que tienen los nacionalismos actuales, que es el secesionismo y la división entre lo español y lo no español. Es decir, al igual que he dicho que en Andalucía no se puede hacer una división clara de lo que eso no es español, puesto que Andalucía es España, en Cataluña y en el País Vasco no se puede hacer una escisión clara, puesto que es parte de España. No lo digo yo, que por mí no sea. De hecho, yo sería muy feliz si ellos son felices yéndose de España y que se vayan. Si no, es una cuestión histórica, es una cuestión científica. Lo siento, es que son España y siempre lo han sido realmente en este sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta programación lingüística está al servicio del objetivo claro, que es la secesión y la constitución de un Estado independiente. Otegi, por ejemplo, Otegi el terrorista, que ahora milita en Bildu, ha dicho muy claramente que está más cerca del Estado independiente republicano vasco. Y bueno, y es así, es un hecho. Buscan este secesionismo que parte históricamente del propio racismo y que actualmente en toda Europa ha ido evolucionando el concepto de nación hacia una tercera ola. Aquí en España estamos todavía en el nacionalismo cultural que proviene de la segunda ola que parte después de la Segunda Guerra Mundial. En el resto de Europa, tras la caída del muro de Berlín, el pensamiento político fue madurando, llegando a una nueva, digamos, identidad, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha. Lo cual es obvio, puesto que los totalitarismos de la Guerra Fría cayeron por su propio peso histórico. Y actualmente en Europa es una suerte de anomalía nacionalismos secesionistas que estén arropados y amparados políticamente por el propio Congreso estatal del país, ¿no? Ya que el secesionismo es un proyecto político que va en detrimento de la propia salud de lo que es la cohesión social y política del país, ¿no? Y esto es una anomalía, y es una anomalía en el resto de Europa porque han llegado al nuevo estadio de nacionalismo. Aquí en España todavía no se ha cometido de forma completa ese desplazamiento, primero de lo genético a lo cultural y luego de lo cultural a lo meramente social, ¿no? A la propia identidad que no parte del supuesto de que hay una nación-estado oprimida que debería constituirse en independiente, ya que ese pensamiento es un pensamiento que históricamente es anacrónico en el siglo XXI. Y por esto mismo, en España se están dando hechos sociopolíticos y culturales muy diferentes al resto de Europa con respecto a los nacionalismos. Hay una suerte de anacronía en la que nosotros todavía estamos en una identidad nacionalista pre-caída muro de Berlín, mientras que en el resto de Europa generalmente hay un desarrollo de nacionalismos que forman parte de un estado cohesionado que se denominan nacionalismos centrípetos, ¿no?